Bienvenidos una vez más al mundo de las matemáticas. En esta ocasión conoceremos a los números irracionales y su respectiva clasificación. Para empezar, vamos a ir explicando la diferencia entre los racionales y los irracionales en el siguiente mapa conceptual. Todos los números que nosotros conocemos es el mundo de los números reales. Estos números reales se dividen en números racionales y números irracionales. Hasta el momento, nosotros hemos ido conociendo todos los números racionales. Dentro de estos racionales están los números enteros y los números decimales. Los números enteros están compuestos por números positivos, por el 0 y por números negativos, como vemos en el ejemplo. Los números decimales están divididos en dos grupos: decimales exactos, que en una determinada división sale un número decimal exacto, y los números periódicos, que tienen una secuencia de números que a continuación lo vamos a ir viendo. Y los números irracionales son números que tienen decimales infinitos y que no se igualan. A continuación vamos a ir diferenciando en algunos números los racionales y los irracionales. En el siguiente cuadro podemos observar cómo diferenciar un racional y un irracional. En el cuadro verde tenemos los racionales. Como dijimos antes, los racionales están compuestos por números enteros y por decimales. Los números enteros son positivos, negativos, incluyendo el 0. Son racionales porque estos números enteros se pueden convertir en fracción. Por ejemplo, tenemos el número 2. Lo hemos convertido en fracción poniendo como un denominador 1. 2 dividido entre 1, 2. Es un número racional. De la misma forma hacemos con el 5 y con el 8. Todos los números positivos que se pueden convertir en fracción son racionales. En los negativos de la misma forma, hemos convertido en fracción el número negativo menos 3 sobre 1. Si lo divido me sale menos 3. También lo he convertido en fracción. Ahora bien, los decimales se dividen en dos números o dos decimales, que son los exactos y los periódicos. Es importante saber reconocer los periódicos de los irracionales. Pongan mucha atención. Cuando son decimales exactos, simplemente nos dan uno o dos números detrás de la coma. Como podemos observar en el siguiente decimal. Tengo el decimal 0,2. Como nosotros ya sabemos convertir en un número fraccionario, coloco el 2. Y como son dos números, coloco el 10. Lo simplifico. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 10, 5. Entonces la fracción de 0,2 es un quinto. En el otro ejercicio lo mismo. Convierto 5 décimos. Simplifico, saco quintas. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. También lo convierto en fracción. De la misma forma se procede con el 1,25 y tenemos aquí 2,5 que también lo hemos convertido en fracción. Los números decimales periódicos son aquellos números que también se pueden convertir en fracción. Observamos, cuando tenemos un número 0,3333 u otro número,
son números racionales porque se pueden convertir en fracción. En el siguiente ejemplo podemos observar, y si vemos rápidamente, podemos suponer que es un número irracional. Sin embargo, esta es la diferencia. Tenemos 0,57142 8, hasta ahí una secuencia de números. Nuevamente empieza la misma secuencia. Tenemos 5, 7, 1, 4, 2, 8. Hasta ahí tenemos la misma secuencia que la primera. A partir de ahí continúa la misma secuencia. Entonces, esto es un número decimal periódico cuando existe una secuencia. Es importante diferenciar estos números con los irracionales. También se puede convertir en fracción. Nos vamos a identificar los irracionales. La diferencia del número decimal periódico y de los irracionales son que la gran mayoría de los irracionales son raíces de algunos números que salen infinitos de decimales. En el siguiente ejemplo, la raíz cuadrada de 2 nos sale en la calculadora 1,414 y demás números. Si observamos este número, no existe esta secuencia. Son diferentes números. A eso se denomina irracional. Vamos a realizar algunos ejemplos para que podamos diferenciar y un poquito más conocer a los irracionales. Tenemos el número 5 y anteriormente lo hemos visto, se convierte en fracción, por lo tanto es un racional. 1,75 convertido en fracción, 7 dividido entre 4 también es un racional. 0,001 convertimos en fracción 1 milavos, también es un racional. Y como en el anterior ejemplo hemos visto, la raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 3 es un irracional porque no tiene una secuencia de números. Ahí también se encuentra el pi, que nosotros lo conocemos con 3.14, que también es un irracional porque tiene infinidad de números diferentes al realizarlo. Espero que me hayas comprendido cómo diferenciar los racionales y los irracionales. Es hora de trabajar.